Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el artículo que nos enviaron en Biopolítica, hacer énfasis en la página menciona COVID-19 del fantasma autoritario del enemigo interno. Entonces, un recuento de lo que nos pareció la lectura, lo que nos pareció el título, ese subtítulo del artículo, y de allí vamos formando ideas para poder desarrollar el trabajo en sí. Yo lo voy culminando acá para después que van a hacer por medio de imágenes. ¿Les parece bien? Sí. Listo, bueno, siendo así, mi impresión del artículo es mostrar la realidad social en la que se encontró el pueblo en general ante la crisis sanitaria de la pandemia, más allá de todo lo que hemos venido evolucionando, o sea, mucho más allá de las consecuencias de salud y económicas, ha sido toparse con una realidad de diferencia social impresionante, porque no es lo mismo pedirle a una persona que tiene una base en ahorro, que tiene, pues, como les digo, que tiene esa posibilidad de adaptación a lo que ha sido todo el tema de teletrabajo, a lo que ha sido todo el tema de la virtualidad en sí, de clase media, a pedírsela a una persona que se gana el día a día. No es lo mismo pedirle quédate en casa a un trabajador de una empresa a pedirle quédate en casa al señor que vende frutas y verduras todos los días. Entonces, creo que eso ha sido una de las realidades que más ha impactado en referente a la pandemia y cómo el gobierno, cómo los estados han reconocido pero no pronunciado ante esa situación, porque han sido muy pocas las ayudas sociales en las que se han dado y las que han hecho el show mediático de dar, como eran estas ayudas que propuso el gobierno de Duque, ingreso solidario, no recuerdo cómo era, ayuda solidaria. Eso ha sido un parampapán que yo creo que yo no conozco a nadie que se haya salido sorteado en el supuesto ingreso solidario. Yo sí es más, conozco, Ana. leyendo sobre esto, algo que hay que recalcar, el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. O sea, yo creo que ha sido uno de los gobiernos y un jefe de Estado que se ha pronunciado en verdad ante la realidad de un pueblo que sabe que no tiene con qué. Porque es que esta pandemia no solamente nos ha enfrentado a lo que decía al principio, a temas de adaptación a la virtualidad, a temas de adaptarnos a lo que han sido todo esto del teletrabajo, de Zoom, donde estamos nosotros haciendo este parcial, sino que es mucho más allá, o sea, es un enfrentamiento mucho más allá a la realidad social y al verdadero distanciamiento social. Ese fue como el impacto que me dejó a mí el subtema del artículo. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, continuando con lo que dice mi compañera Ana, y aprovechando que estamos todos conectados realizando este parcial, obviamente yo tomé, digamos, el título, o sea, lo analicé de un sentido en que obviamente el COVID es como un fantasma que nosotros no vemos, pero sabemos que existe y que estamos pasando durante este proceso de la pandemia. Ha sido, digamos, una de las cosas que para nosotros, que somos, digamos, de pleno siglo, entre 90 y algo, casi tocando el 2000, que primera vez que pasamos por algo así, pues obviamente nos da duro pasar este proceso. Pero hay que tener algo en cuenta de que duramos casi 2-3 años, bueno, sí, 2-3 años encerrados, prácticamente pasando un proceso que nos ha costado, pero que dentro de ese proceso como que está viviendo Chile, que es del cual se presenta el artículo que nos asignaron,
han sido, digamos, unos tiempos como tan difíciles que se ha convertido en protesta, que de igual manera lo estamos viviendo aquí en Colombia. Entonces, para el caso de Chile, que fue entre el 18 de octubre de 2019 y nosotros que lo tenemos actualmente en pleno 2021, hay algo que me causa mucho como la incógnita o la pregunta, que es la protesta y el vandalismo. Por un lado se entiende que hay un distanciamiento, sí, pero como estamos pasando por un proceso bastante difícil, ya la gente está cansada, la gente empieza a protestar, unos con tapabocas, otros sin tapabocas, con tapabocas, como sea, pero nunca realmente han respetado ese distanciamiento. Que la pregunta, como se puede decir, entre la protesta y el vandalismo, ¿cómo permitir la una y evitar la otra? Porque realmente eso es lo que se está viviendo. Estamos pasando por una protesta, pero dentro de la protesta se está presentando un vandalismo. Y dentro de ese vandalismo, el Estado le ha tocado bastante difícil, digamos, controlar esas manifestaciones, porque obviamente el pueblo, como sentido popular, exige unos derechos que también no nos esperábamos, como esa reforma para recuperar esos dineros perdidos durante este gran proceso. Y es tratar de evitar una cosa y obviamente estar el Estado ayudando, digamos, a los que realmente la necesitan. Entonces, con esta idea de lo que yo estoy diciendo, hay que tener, digamos, en cuenta lo que realmente la biopolítica o lo que la política está implementando actualmente en este presente año. Y lo digo por ese sentido, porque la protesta es una cosa y el vandalismo otra, pero en el momento que se una, ¿cómo se permite una y cómo se evita la otra? Eso es lo que he entendido más que todo con el artículo que tenemos y lo compararon con el caso de Colombia. Bueno, continuando con lo que dice el compañero y la compañera Ana, es cierto que esta pandemia a nivel internacional ha afectado a toda la sociedad. Pero este documento que nos dieron para leerlo, para mí permite mostrar un paralelo del actual colectivo de la sociedad inconforme con la crisis social chilena y la pandemia. Exacto, es como una comparación que hacen dentro de ese artículo. Por lo que se puede decir que la sociedad chilena se resintió tan fuerte desde el punto de vista económico y social. Digamos que en este contexto, de acuerdo a la dura realidad impuesta en forma indiscutible por el estallido social, ocurrió que nadie, ni los mejores novelas de la ciencia ficción, se hubiesen podido imaginar qué ocurriría, como fue el hecho de que se presentara en forma más pausada y un evento tan enorme como fue el estallido social el 18 de octubre de 2019. Me refiero también como la pandemia, conocida también como el nombre de COVID-19. Esa enfermedad que inició en China y que posteriormente se esparció a todas las principales ciudades o de los países europeos, entre esos los países de América, y entre esos países Chile, con efectos graves en la relación que traen tantos infectados y muertos, pero que lo compara como la pandemia, porque también trajo muertos sin tener en cuenta la edad, sin tener en cuenta el género y sin tener en cuenta qué enfermedad padecía cada persona. Tanto el estallido social como la pandemia causaron eventos catastróficos en Chile. Lo que aún están, digamos que los principios han llevado a pensar o a coincidir en un mismo tiempo o en un mismo social del país, ha afectado tanto a la clase más baja que a la clase alta, porque la clase baja no tiene que comer a pesar de que están encerrados, y eso era lo que también ellos peleaban dentro
del estallido social, las oportunidades. Y hoy se nota con la pandemia que son ellos los más afectados también, ya que la pandemia y el estallido social tuvo que ver con edades, como en este momento, ni con edades, pero ni con género. Bueno, continuando con el hilo de los compañeros Sebas, Ana y el señor Miguel, pues yo creo que el artículo que nos van a leer nos muestra una realidad social, socioeconómica, una realidad donde realmente se muestra cómo nos están imponiendo una nueva normalidad, una dictadura que que es completamente selectiva. ¿Por qué digo que es completamente selectiva? En el artículo nos habla de cómo realmente los principales afectados son las personas que están en condiciones no tan buenas. Ay, no. Yo creo que te trato de entender la idea, Valeria. Lo que pasa es que cuando nos dice que no son completamente selectivas, es que la pandemia en realidad lo que hizo fue un aforo a dar la realidad en las personas que son más vulnerables. Entonces es como lo que está pasando aquí en Colombia. Independientemente de por qué sean las cosas por las que están protestando, si un pueblo protesta en plena pandemia y el gobierno no lo puede parar, y la única manera en la que dice que es que con el distanciamiento social, no, es que ahora vamos a tener la cuarentena selectiva, es que esta es nuestra nueva normalidad, entonces empiezan a imponer esos toques de queda, empiezan a decir, no, es que si tú sales te vas a morir del COVID-19, te vas a morir por el coronavirus, pero es que si no salgo también me muero de hambre. Entonces el pueblo está eligiendo entre una cosa u otra. Yo creo que la pandemia lo que hizo es tallar y darse cuenta a la gente la grave estigmatización que están viviendo y una representación, porque se están dando cuenta de las desigualdades sociales tan grandes que existen en un país y los pocos beneficios y oportunidades que tiene la clase media hacia abajo. Entonces, no le puedes decir a un pueblo, no salgas, quédate en casa, cuando tú no sabes si ese pueblo necesita salir para comer. O sea, entonces tienes que elegir tú entre el virus y tu supervivencia. Inclusive lo que se dio en Chile se está presentando ahora en Colombia. Eso es un proceso que se da con tanta acá corrupción, allá también corrupción, pero le tiene más miedo morir en la casa de hambre, no tener esa oportunidad de estudiar, no tener esa oportunidad de salud, que enfrentarse a un virus. Allá en Chile hubo un estallido social, en Colombia se está dando casi igual también. No había recursos para mantener a las personas en cuarentena, como hizo la compañera, mantenerla encerrada, pero sin alimentos. No salgo a protestar y si voy a morir, me voy a seguir. Es lo que están haciendo aquí en Colombia. Sí, pero hay que tener en claro, señor Miguel, que eso era respetable al principio, porque ahora en estos momentos ya el paro se ha vuelto en un desencadenamiento de peticiones que no van a correr, entonces ya no saben qué frente están atacando. ¿Sí me entienden? Pero respetable al principio sí era. Respetable, en el artículo nos decía que más de 2.500 manifestantes encarcelados durante la revuelta popular. Aquí en Colombia, ¿cuántos nos llevamos? Y ahora, antes en Colombia, pues lastimosamente se les llama vándalos, se les llama delincuentes terroristas, porque todos sabemos aquí que el código no penaliza vandalismo, sino terrorismo. Aquí cualquier daño a un bien público es considerado terrorismo. En Chile se le llamaba un peligro a la sociedad, están esparciendo el COVID-19, pero era una decisión que el pueblo tenía que tomar para sus intereses, defendiendo no solamente educación, porque ¿cómo van a exigirle a niños que de cosas comen una vez al día, que se conecten a online a unas clases cuando el gobierno no te certifica la educación, que es un derecho fundamental? ¿Cómo van a exigirle a alguien no salgas porque no se pones en peligro la salubridad, la bioseguridad? No sé cómo se regula esa parte, pero ¿cómo le vas a exigir eso si tú mismo no les estás, si tú mismo como gobierno y Estado no les estás garantizando derechos fundamentales como por Dios, la vivienda digna, tener pues
pues todo lo que convive una vivienda digna, o sea, es que me da dolor porque hasta uno como ciudadano dice siquiera que puedan tener las 3 comidas al día. Hombre, que ese siquiera no debe existir en nuestro léxico, porque eso debe, cada uno, pues el gobierno te tiene que garantizar el hecho de que hombre, tú tienes trabajo, pero te doy la oportunidad de ir a un centro comunitario, a un comedor comunitario, porque yo como Estado he fallado en darte oportunidades aquí para que subas adelante. Es que no es lo mismo una persona que tiene una familia y se gana, vamos a poner, 7, 8 millones, 10 millones, y compararla con una familia que tiene 3 hijos, 4 hijos y que no tiene trabajo, no tiene que comer. Un salario mínimo que no le alcanza ni siquiera para Washington. No, y tras de eso paga riendo. Es uno de los peores ejemplos, digamos, que es una persona que tiene 3 hijos, madre soltera quizás, con un salario mínimo, un ingreso. Sin prestaciones, no hay salud. ¿Qué pasa? Siento que realmente lo que se ha vivido con el paro, todo este desarrollo del paro, por decirlo así, relacionándolo con todo lo que habla en el artículo sobre el distanciamiento social y el enfrentamiento de las clases, creo que es un resentimiento social que viene desde hace mucho tiempo. Porque siendo o pensando en eso, Colombia, vamos a hablar, tiene una sociedad que realmente ha aguantado demasiados atropellos por parte de las personas que supuestamente están ahí para defender o cuidar y velar por nosotros. Más que todo viene desde un resentimiento social que ha estallado en el peor de los momentos, donde realmente a uno como persona colombiana le toca decidir si realmente vale la pena exponer tu vida o vale la pena tener plato de comida mañana en tu mesa para ti y para tus hijos. Y si hablamos de estudio, ¿cómo le vas a decidir un examen para que sea profesional a una persona que tiene, que ni siquiera tiene educación, que vamos a poner que viene un colegio privado y pasan en paro, y vamos a poner un caso de un niño de La Guajira por allá, que tienen que cruzar ese río o caminar demasiado para dar clases un día a la semana. ¿Cómo le vas a decir un examen para que sea profesional a esa persona? Bueno, compañeros, ya escuchamos sus opiniones. Ahora sí vamos a proseguir con la presentación de las diapositivas del trabajo que nos mandó el profesor. Bueno. Yo digo que más biopolítica, aquí nos estamos enfocando en América Latina, en total, en el continente americano, y cómo ha sido pues este proceso que ha seguido contra el COVID-19. ¿Qué más biopolítica? Pues sabemos que la biopolítica es ese poder que se ejerce ante la vida de un individuo o las poblaciones. Entonces, en esta imagen enfocamos a toda América, porque sabemos que esto ha sido una pandemia a nivel mundial. Ana, y cabe resaltar que América ha sido uno de los continentes también más golpeados por el COVID-19, ya que ha tenido muchas afectaciones en su sistema de salud, economía, y todo lo ha afectado básicamente, no como en otros continentes que ha sido de una manera muy diferente. Sí, porque no estábamos preparados, no teníamos un sistema de salud antes de pandemia que estuviera preparado a la normalidad, mucho menos a una crisis como fue esta crisis de salubridad. Dime quién estaba preparado, nadie estaba preparado. No, nadie. Lo que pasa, los únicos que estaban preparados, lo que pasa es que América siempre ha sido uno de los países más, digamos, como el continente más corrupto. Fíjense que ¿cómo se llama? Bukele, como está diciendo usted, compañera, Bukele no estaba preparado. Y a pesar de eso, ahí tiene Bukele incluso un hospital para atender precisamente la pandemia. Y aquí en Colombia o en otros países, ¿cómo lo querían atender?
en carpas de fuera de los estadios, porque no hay donde atender los infectados. Entonces, ¿por qué en América se ha dado un acuerdo? Porque en América ha sido la confusión más grande desde punta de allá en Argentina hasta Realmente sí. Pero sí. Realmente siento que el problema ha sido el mal gobierno, como lo dice el señor Miguel, la corrupción, porque nadie está preparado para una pandemia. O sea, puede que tenga un buen sistema de salud, puede que existan muchas cosas, pero para una pandemia tan grande como la que ha llegado en este momento, nadie está preparado. Pero sí, sí hizo falta una buena administración. ¿Por qué lo digo? Porque siento de que como país debían tener un refuerzo económico, o por lo menos no sé cómo explicarlo, como un soporte. Valentina, ¿tú crees entonces, que Colombia está afrontando mal la pandemia? Colombia está afrontando mal la pandemia entonces. ¿Que tú crees que Colombia está afrontando mal la pandemia? No, sí, es que el Estado está haciendo todo lo posible para garantizarnos la salud a nosotros. Están trayendo vacunas, están entregando subsidios, están haciendo todo lo posible. Pero compañero, se encuentra con referencia a la vacuna, sí, pero no hubiésemos llegado a un pilotaje si al principio hubiese comenzado a controlar, como decía la compañera Ana, si hubiese habido recursos para que X o Y personas no saliera a trabajar, sino darle una oportunidad de tener alimento en su casa, no sale a trabajar. Pero como salían a trabajar, salían a hacer, de lógico, tenía que digamos, expandirse más la pandemia. Es más, que cuando cierran el aeropuerto, porque teníamos que tener en cuenta la economía, ya estamos dicho, pero infectados casi todo el país. Ponemos el ejemplo, Bukele lo cerró y le dijo a los empresarios, siempre han ganado, ahora les toca perder. Señor Miguel, en todas partes prácticamente cerraron los aeropuertos y se dieron los cierres y hubo pandemia, hubo contagiados, hubieron muertos. Jefferson, pero ¿tú crees que lo que hizo Dao de decir vengan a Cartagena a vacacionar? ¿Tú crees que eso es lo que hace un dirigente de gobierno en plena pandemia? Tiene que reactivar la economía. Si no la reactiva, y la plata hemos llegado a 1.700 contagiados y más de 14 muertos. Ahora, ¿cuántos contagiados y muertos no hay en otros países? Solamente producto y del todo está abierto. producto también de Semana Santa. Eso viene hace mucho. Jeffer, pasa a la siguiente diapositiva. Jefferson, ¿a ti te parece que el Estado está haciendo lo posible por que las personas se queden en su casa cuando crean una reforma y que cosas que van a joder a la sociedad? ¿En serio te parece que están haciendo lo posible con la reforma yo no estaba de acuerdo? Hablemos del COVID. Yo no estaba de acuerdo con la reforma y todo eso. Estamos hablando del no estaba de acuerdo. Pero ya la reforma la quitaron, ya es hora de que vuelva toda la normalidad. Quiero imponer el COVID, que el COVID fue lo peor. Y eso levantó los índices de contagio. ¿Por qué? Porque no hay distanciamiento social, pero es por causa del gobierno, por culpa de ellos mismos, por algo que generaron ellos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí estamos viendo uno de las cuatro causantes de lo que ha sido la pandemia. La primera la denominamos la famosa intoxicación. Estamos intoxicados de información. Información sobre el COVID-19, información sobre los avances de la economía, información sobre los temas de salubridad, información muchas veces falsa, las típicas cadenas de WhatsApp. Todo eso nos está intoxicando. La intoxicación es algo que nace mediante esta pandemia, porque antes la virtualidad era un tema que era una revolución, pero la pandemia nos empujó de cabeza a ella, a la tecnología, a enfrentarnos a qué noticias son ciertas, cuáles no.
que creer que no, que Ana. el famoso pelito en la Biblia que te curaba del COVID, o sea, son cosas que... Pero es que la infoxicación se viene dando ya desde hace tiempo. Eso ya se venía dando desde No, yo te digo el empujón que tuvimos con la... Sí, se viene dando desde hace tiempo, pero yo me refiero al empujón que nos dio la pandemia a esto. Sí, el Cierto, COVID, Porque el COVID, la esto pandemia era algo que se aceleró todo venía a esto. venir, pero no que se venía a venir en 2, 3 meses, sino que era un proceso de años en que la gente se iba a adaptar más a la virtualidad. Pero la pandemia nos empujó a que teníamos que aprender esto sí o sí. Correcto, y a eso le podemos anexar ciertas informaciones falsas que conllevan también de pronto a sentirse uno más presionado por la pandemia, a sentirse más presionado por los canales televisivos, que son los que nos están vendiendo. Inclusive esos canales televisivos también contribuyen a que las personas salgan de donde tienen que salir para ir a trabajar, para ir a cumplir su compromiso, y eso está contribuyendo a que ¿cómo se llama?, a que se expanda la pandemia. Tal fue el caso cuando se dieron los días sin IVA. Si en los televisores, si en las noticias hubiese salido eso, la gente no sale a presentarse el día sin IVA. ¿Cuántos contagios hubo el día sin IVA? Pueden haber miles de vacunas, pero de todas maneras, y esas personas que se contagiaron y tuvieron que partir al otro mundo, no de nada les sirvió la vacuna, porque no habían llegado la vacuna. Así es, no solamente es algo que dice Jefferson, hace mucho tiempo se pueden pagar los recibos por internet, hace mucho tiempo habían transacciones por internet, pero casi nadie las usaba, la gente seguía yendo a pagar sus recibos a FXT, la gente seguía yendo a su banco. Y con la pandemia, ni siquiera las plataformas ya establecidas para eso podían aguantar la cantidad de gente haciendo todo desde sus hogares. Todas las plataformas tuvieron que tener un refuerzo impresionante en cada una de las empresas que tenían que afrontar esta virtualidad para poder surgir. El teletrabajo, nosotros de clases online, todo esto, la universidad tuvo que comprar ¿cómo se dice? Un servidor, un puesto servidor de Webex para poder aguantar la cantidad de clases online. Zoom, que ha sido la plataforma para reuniones empresariales desde la alcaldía. Entonces, eso es lo que hemos visto a medida de esto. No sé, Jefferson, si pasa la siguiente diapositiva. No, pero es que todavía nos hace falta hablar, porque todavía nos hace falta hablar de las falsas noticias. Nos hace falta hablar sobre, ya les voy a decir, el teletrabajo que se está presentando ahorita en nuestra sociedad. Antes el teletrabajo se venía dando, pero no así como se viene implementando ahora en la pandemia del COVID-19. Y el teletrabajo en ciertas partes ha sido bueno y ha sido malo, o sea, eso tiene sus variables, todo tiene sus variables, Ana. Así como la pandemia trae cosas malas para algunos sectores, para otros sectores también puede traer cosas buenas y cosas muy rentables. Exacto, así es. Pero fíjate, los costos, una de las cosas más positivas es que la virtualidad ha bajado costos impresionantes a cualquier empresa. La virtualidad ha bajado costos, porque no es lo mismo gastar en una plataforma a gastar diariamente en viáticos, en transportadoras, ¿sí me entienden? Todo lo que se veía en una empresa normal, que la cafetería de la empresa, que el papel, que las hojas, estas cosas se están yendo desde cada uno de los hogares de los empleados, y ahora están en el juzgado, no están aceptando hojas en físico, sino solamente correos electrónicos. Entonces, ahora, el bajo costo ha sido para la empresa. Para las empresas, claro. Me refiero a las empresas. Correcto, sí. Y para los empleados ha sido más gasto. Porque aquel empleado que no tenía internet en su casa tenía que montar su servicio, su computador, y alguna empresa hasta le daban los computadores. Porque no tenía que montar su servicio de internet para poder estar conectado. Señor Miguel, pero yo difiero en eso. Ahí es donde hablamos de las empresas son mini-estados. Las empresas son mini-estados. Si la empresa a ti no te garantiza con qué cumplir tu trabajo,
¿cómo lo vas a cumplir? O sea, si la empresa no te garantiza tener internet, computador para que tú cumplas tus funciones, sino que te lo exige, eso es una de las cosas importantes, porque tú puedes pagar una matrícula, pero la universidad te tiene que garantizar el hecho de que tú sigas recibiendo tu educación de manera normal como los demás, independientemente si tienes o no los recursos. Por eso la universidad no solamente entregó computadores, sino que entregó planes de internet. Ana, también hay que tener en cuenta la reducción de personal y el estrés aumentó demasiado y los problemas psicológicos en la persona, y lo toco porque es un tema bastante delicado y que se ha visto por personales por las distintas formas de disminución de los ingresos a las empresas han creado grande, ya que le dan más trabajo a las personas de lo que deberían dar. Y hay personas que por lo menos pasan de las horas que están limitadas de trabajar solo porque tienen un excedente. Ahora, fíjense, con lo que tocamos en la diapositiva pasada, con esta diapositiva que tiene relación bastante. Miren que, cómo logra conectarse un empleado que viva en un estrato tan bajo que casi no hay servicio eléctrico, mucho menos puede haber internet, inclusive pasará con muchos alumnos. Como esos estudiantes que viven en una vereda, que inclusive no tienen servicio eléctrico, menos pueden tener internet. Lo podemos nosotros hacer, sí. Así como se hace donde hay servicio de internet, este servicio que se está dando ahora lo podemos hacer bien. Pero como habrán comunidades que no tienen servicio y de ahí donde viene el estallido social que se está dando en Colombia y que vive en Chile por el inconformismo. Por la falta de equidad. Por la falta de equidad. Porque no de igualdad. Equidad es por la falta de equidad. Y yo creo que la educación pública es la que más ha sufrido esto. La educación pública ha tenido un golpe impresionante en el tema de la virtualidad. Pero es la falta de equidad. Yo creo que más que todo, yo creo que podemos resumir estas tres imágenes en eso. Falta de equidad por parte del Estado. Si viendo su internet, vio un organizadito en la que está debajo, en realidad como es en esta imagen muestra lo que era el estallido social en Chile. En Chile. Mostrando el inconformismo y todo. Y como decía la compañera Ana, la falta de equidad los llevó a eso. No es que ellos lo querían, sino que en realidad se cansaron mucho y tuvieron que salir. Y le tenían más miedo morirse de hambre en la casa que morirse por... Eso fue un estallido social impresionante de reclamar, o sea, de no solamente reclamar derechos fundamentales, sí, pero no, era más allá, o sea, ese furor de decir por qué tengo que reclamar mis derechos que son fundamentales, que se supone que me los deben de garantizar, tengo yo que salir a exponerme en plena crisis sanitaria a reclamar mis derechos. Lo que pasa es que el sentir de un pueblo, y es una de las cosas que yo aprecio de esos pueblos que marchan por un sentir, es impresionante porque es algo que remueve y que cambia historia. Y a pesar de todo, de todas esos manifestantes encarcelados, de todo eso, de que los trataran como peligros sociales, y eso, Chile tuvo un impacto imposible, o fue un impacto importante, perdón, en lo que ha sido la historia. Y ahora, otra cosita sería, cabe anotar, que nunca le han dado un derecho al ciudadano si no llegan acciones de hecho. Porque nunca el Estado, ningún Estado le entrega, que tiene derecho a esto, que tiene derecho a su educación, usted tiene derecho a una buena salud, si no llega una acción de hecho en protesta. De lo contrario, no le reconocen los derechos. Y de ahí es que viene el inconformismo, que siempre está dando las protestas debido a eso. Hay algo importante que dice el artículo y habla del distanciamiento social, evidencia de la administración biopolítica y su
camaleónico devenir necropolítico. ¿Quién tiene derecho a vivir y quién se deja morir? Es importante porque es en realidad lo que se ha visto, es lo que ha dicho el gobierno, a quién se le puede dar ayuda y a quién vamos a despojar siendo una carga para el Estado. No sé si pasas a la siguiente, Jefferson. Ya pasé. Bueno, al momento de escoger estas imágenes, hablamos de cuál ha sido la falta también de empatía que ha tenido la Policía Nacional, el SMAT, esas entidades que garantizan la seguridad del pueblo, la falta de empatía que ha tenido y las miles de denuncias que hemos tenido por violación y abuso de fuerza. O sea, es impresionante tenerle miedo a las instituciones que garantizan tu seguridad. O sea, es algo que va más allá de lo creíble. Más allá de lo creíble. No, y está el ejemplo de Cali, mira cómo Cali estuvo en, bueno, yo creo que todavía está estos días, o sea, una cosa de loco. Poder, la manera en la que abusan de su fuerza y además de eso la manera que los censura. Y ahí también entra la parte donde estábamos hablando de las redes y de las falsas noticias, cómo transversan las noticias y cómo dan una noticia de una manera completamente diferente a como también se estaba mostrando. Por ejemplo, en el caso de Cali, yo tuve la oportunidad de estar en muchos de los en vivos que estaban realizando, en vivo, y pude ver cómo le disparaban al civil, cómo se le acercaban y de manera de que es increíble cómo se transmitía el miedo por la pantalla. Exacto, terminaba uno temblando y al día siguiente uno veía el noticiero de las 12 del mediodía y lo que decían era unos vándalos atacado a la policía. Y hay videos donde no es así. El ejemplo del día que estaban haciendo a la salida de Cali, que estaban haciendo un velatón, creo que se llama eso. Estaban niños, estaban personas de la tercera edad, había mayores y había jóvenes. Había mujeres embarazadas, que fue el día que le dispararon en la cabeza a Nicolás, creo que se llamaba, y discúlpeme si me equivoco el nombre, que estaban transmitiendo en vivo tras la página de un DJ, que de hecho varias personas como Martina, influencers, cantantes, ingresaron al en vivo para que tuviese más vistas. Después de ese en vivo comenzaron a censurar absolutamente todo, y en vivo que realizaban respecto al paro nacional, en vivo que cancelaban, y no dejaban, no publicaban una noticia y la eliminaban. Quedó sin señal. Exacto, todo. Entonces, creo que cosas entra mucho el Estado, las personas que supuestamente deben cuidar de uno son las que están vulnerando derechos fundamentales. Es la clara expresión de la biopolítica ante la vida de todos los caleños y todos los manifestantes colombianos que han tenido que vivir el proceso del paro. No. Independientemente si uno está de acuerdo o no, yo creo que la vida humana es algo irreemplazable y no se puede pues poner en tela de duda ningún tipo de vulneración hacia ella. Pasamos a la siguiente. Disculpa, yo iba a decir algo en esa diapositiva. Podemos mirar que esa diapositiva es parte del Estado, es quien combate a la sociedad, quitándole la vida, el derecho a vivir, que es lo que la biopolítica se basa en eso. En Chile es tanto así que al presidente Piñera lo llamaban el virus COVID-19, porque tanto el virus mataba como estaba matando, quizás le estaba matando más que otro virus. Entonces no se respetaba en el artículo, da a entender que no se respetaba la vida humana debido al poder político, el poder que tenía Piñera. Por eso se llamaba el virus Piñera. Fíjate, señor Miguel,
que por eso al principio cuando estábamos iniciando yo estaba hablando sobre eso, sobre la protesta y el vandalismo, cómo permitir una cosa y cómo permitir la otra, porque obviamente según el artículo 2, el 5 y el 83 de nuestra Constitución del Estado, incluye el presidente de la República, él tiene entre sus funciones el deber de establecer una relación armónica, cuya que haga de una buena fe con los destinatarios de las acciones, los ciudadanos cuya dignidad, derecho y garantía debe ser preservada, porque de eso se trata. Como lo dice la protesta y sí, bueno, como es una protesta, realmente eso es un derecho fundamental que está constituido en nuestra Constitución para nosotros decidir ciertas cosas, pero cómo se lleva una actividad del pueblo con quien dice el versus, que sería, digamos, la policía o las masas, cómo se lleva a controlar una manera de esas actividades, que es de carácter administrativo o que sea, digamos, por orden de la policía, porque obviamente, como te han dicho, palabras sacan palabras. Sería parecido a una agresión. Si agresión a la policía obviamente va a cortar todo. Es que ya sea, digamos, Sebastián, porque como decía el señor Miguel, el día así, todo el mundo salió de sus casas, en las aglomeraciones en todos los centros comerciales, y a pesar de que hubo críticas por la falta de conciencia del virus, no fue reprendido ni castigado por las autoridades porque era algo que estaba lanzando el Estado, pero sí reprenden y digan a las aglomeraciones en las manifestaciones. O sea, ¿qué clase de hipocresía es esa? Que las aglomeraciones que el Estado sí da, por ejemplo, DAO invitando a gente a venir aquí en Santa Marta, no son las mismas aglomeraciones que está viviendo la gente en el paro nacional. Ahora, O sea, ¿por qué se deja una favor legal y otra de una manera poco amena a la sociedad? Es la diferencia, que en el paro nosotros estamos exigiendo derechos que nos están vulnerando hace tiempo, y a ellos no les conviene eso, mientras que el día que IVA les va a dar ingresos. Es eso. Ahora, el Estado no debe, digamos, proteger el que quede en la casa nada más, sino el que sale a pelear sus derechos. no. Entonces, porque parece la Constitución no dice, vamos a proteger los que estamos en la casa, vamos a proteger a la gente de bien, no, a todos los colombianos. Entonces, ¿por qué salen? ¿Por qué salen a protestar? Porque es que se le están violando derechos desde hace rato, y eso que están protestando, eso que están protestando son los mismos que están defendiendo derechos, pero los derechos de los que los están maltratando. Señor Miguel, lo que pasa es que para el Estado una persona de bien es la que tiene plata, pero el pobre que sale a marchar por sus derechos es el vándalo. Sí, es verdad. Pues, señor Miguel, bueno, todos sabemos que la protesta se da por la reforma. Uno dice que la culpa es la reforma. Para mí la culpa no es la reforma, para mí la culpa es lo que contiene la reforma, porque si hubiera sido una reforma a favor con los beneficios de todos, créanme que no hubieran, digamos, nada de esto que se presentó, porque yo asumo que el vandalismo que actualmente se presentó hace parte, digamos, de lo que no quieren, digamos, bueno, obviamente lo que el presidente estaba puesto, digamos, en esa reforma, que si hubieran beneficios de salud, beneficios económicos para los estratos medios hacia abajo, nada de esto estuviera pasando. Siguiente diapositiva, por favor, Jefferson. Qué pena, estaba sin audio. Jeffer, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva que realizamos, por favor? Ya está ahí. Listo, creo que nos adelantamos un poquito en el hecho de lo que estábamos hablando de la equidad y de lo que denominaron en pandemia gente de bien. Ahí prácticamente está reflejado Es lo que pasa, impresionante lo que cómo pasa y lo que se está viviendo en Colombia. Toda la desigualdad que existe entre nosotros, entre la Así clase más es. alta con la clase más baja, todo está representado en las imágenes. Como el pobre, Justamente. y algo que da, o sea, que
es gracioso, pero es una realidad, es que estamos en el mismo barco. Y va a haber un momento en que nos va a tocar salvarnos unos a otros y tenemos que ser solidarios, porque no esperemos que llegue ese momento para poder caer en cuenta lo que es la humanidad en sí. O sea, por favor, ni siquiera con el virus y tantas vidas perdidas hemos caído en cuenta de lo que es la humanidad en sí, ese sentir humano que nos da, que nos diferencia de los animales, ese pensamiento, esa crítica, todo. Y viendo las imágenes aquí podemos decir que le dan más al rico y le quitan más al pobre. Justamente lo que estaba diciendo cuando el señor Miguel puso el ejemplo de lo del día sin IVA y lo del paro. Mientras que a ellos les conviene que tú salgas a comprar para generar más ingresos y enriquecer más al rico y empobrecer más al pobre, porque eso es un engaño. Eso es, o sea, si sacamos cuenta y ponemos a ver cómo ponen los precios y todo eso, igual ahí te siguen cobrando la misma plata, pero te engañan y te endeudan. Mientras que para ellos, que tú salgas a protestar por algo que ellos te deben, no está bien. Bueno, si miramos en la diapositiva, la primera trata de pasar o el gobierno es más poderoso por sobre el pueblo, pisotear al pueblo y sobre eso darle con vacunas, señor Miguel, lo que tienen los pies son las vacunas. Son las vacunas, exacto, señor Miguel. Mire cómo ejerce. Ahí está pasando por sobre el pueblo. Sí, sobre el pueblo, pero lo importante de la imagen para mí esa es idea que tiene. Y en la de abajo le está quitando, en la de abajo le está quitando al pobre para meterlo, o sea, para el pobre, para darle el pan al rico. Esa es la que estoy viendo en la imagen que donde viene sobre la vacuna. Por ejemplo, la imagen de y en la otra es donde constantemente roba el uno y roba el otro y tiene o partimos o no. Hundimos. O partimos lo que nos robamos. O nos hundimos. Entonces ahí es donde viene, por eso los países, lo que decíamos anteriormente, los países en América se han contagiado más por el COVID por la bendita corrupción. Por ejemplo, lo que para mí lo que transmite la imagen de las vacunas es básicamente lo que ellos quieren hacerte creer a ti de que, ay, ¿sabes qué? Traje tantas vacunas y tantas personas se van a poder poner las vacunas. Tú estás tranquilo porque ya viene la otra tanda de vacunas. Y te voy a vacunar y vas a estar bien porque te voy a vacunar. Eso es lo que ellos quieren hacer creer a la sociedad, que el pueblo se quede quieto con el simple hecho de que trajimos. Eso es biopoder. Eso es biopoder, ejercer poder y poner tú como salvador, como yo solamente del Estado puedo manejar este plan de vacunación y si tú no te vacunas pues te da el virus y te mueres, entonces tienes que adaptar mis medidas que ya he hecho como Estado porque es tu vida la que está en riesgo. Entonces esa es la definición de biopoder, de biopolítica. No, y es que esa es la biopolítica, la forma de poder que ellos ejercen entre los ciudadanos, ¿no entiendes? Dale, habla, Sebastián. Disculpa, es que tengo el teléfono en 2% y lo tengo cargado, me llega a apagar, no sé, creo que el teléfono está teniendo problemas con la batería. No, deja que ya estamos culminando, deja que Jefferson de su idea y pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, vamos a la siguiente diapositiva. Ya aquí esta sería otra cara de la moneda. Porque no todo lo que se presenta, algunas veces el Estado actúa mal y otras veces también actúa bien. Y no podemos tampoco, digo yo, como culpar de todo lo que pasa al Estado. ¿Sí me hago entender? Total. Jefferson, que quisiera que realmente me explicaras eso. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, se están presentando manifestaciones, pero todo lo que vemos en las noticias es pura violencia, y todo eso tampoco sucede así. Sí sucede la violencia, se presenta la violencia, pero también hay actos de humanidad. Todo tiene dos caras. Todo tiene dos caras. Hay actos de humanidad en los que se ve mucha solidaridad. Sí, pero ¿cómo vas a decir que no la culpa es del Estado?
Que no todo No, es pero complicado. imagínate, debatir aquí ideas políticas o pensamientos en eso no va, si no expliquemos la diapositiva. Yo veo esto como que todo esto tiene dos caras, todo tiene dos caras. Yo no digo que todos sean buenos, o sea, yo no digo que todas las personas que salgan a protestar sean buenas, porque hay que ser sincero. Uno que otro aprovecha para hacer su maldad. Sí, pero Tampoco Valentina, no es decir que lo todos- mismo tirar una piedra que Exacto, te a eso me bala. refiero. Pero no es lo mismo que tú tengas un arma y estés dispuesto a dispararle a quemarropa a una persona, a que la otra persona solo tenga una piedra para tirarte. O un Hablemos palo. de la espalda. O un palo. Igualemos. Hay dos caras, sí, hay dos caras y es completamente entendible y yo valoro y aprecio el esfuerzo de los policías que realmente se esfuerzan por velar por la seguridad de uno, por velar por nuestros derechos, que están ahí y que atienden al llamado. Pero es como en el colegio, cada vez ¿qué te decían a ti en el colegio cuando ibas con el uniforme? No puedes hacer tal cosa porque llevas el uniforme del colegio. Y tú decías, sí, pero soy yo el que lo está haciendo. Sí, pero llevas el uniforme del colegio. Y eres tú quien está dando la cara por el colegio. Entonces, no hay manera de decir, ay, no, fulanito, 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 porque imagínate, la Policía Nacional, el ESMAD, se han encargado, bueno, no todos, pero se han encargado. No, pero se nombra la institución, se nombra la Claro, institución, así es, porque la institución es la que los formó. Él está dando la cara por una institución. Ellos hicieron un juramento. Y es un juramento que ellos hoy día no están ni siquiera respetando. Porque ellos, entre esos juramentos, ellos juraron no voltear las armas contra su pueblo. ¿Y qué están haciendo? Valentina, pero eso, yo te iba a decir algo, es que eso tiene de ambas partes también. O sea, lo que necesita ahorita lo que necesita Colombia es que nos cuidemos unos a otros, tanto la policía como los ciudadanos, nos cuidemos y todos busquemos la protección de un derecho a la vida y que nos brinden un buen sistema educativo y donde hay una economía social y solidaria. Todo lo que queremos es la unión, pero entonces todos tenemos que querernos. O sea, no hay por qué agredir, si agreden los manifestantes con la policía, si todos somos del mismo pueblo. Eso es lo que yo digo. Salimos a marchar, ¿cierto? Si todos, Salimos a si marchar por todos, nuestros derechos. Y que recibieron ataques si del todos esos ESMAD, jóvenes, ya infiltrados como civil, atacando y creando como si ellos fueran vándalos. Por ejemplo, o sea, yo no sé si tú viste el video donde porque hay un caso, uno de los tantos muertos que en estas protestas, era un policía vestido de civil. ¿Por qué identificaron que era policía? Porque tenía un chaleco antibalas debajo de la ropa. ¿Y qué pasa? Le pegaron un tiro. Y sus mismos compañeros, los de la protesta, le decían, es policía. ¿Y qué hacían ellos? Nada, seguían disparándoles. Ellos agarraron al policía y se lo llevaron. Se lo llevaron para ayudarlo. Esa es la diferencia. No es que tú digas, ay, sí, es que hay mucho amor en mucho. Ellos están siguiendo órdenes. Y eran uno ellos órdenes de personas. ¿Qué tal fuera para Colombia, que son jóvenes que están protestando? Todos tuvieron la oportunidad de estudiar y de trabajar. Tal como le digo un teniente, le digo a un grupo de jóvenes, le digo, yo estaba en la policía y me iba a las 6 de la tarde a estudiar hasta las 10:30 de la noche. Y a la 1 tenía que regresar a turno. Tenía la oportunidad de estudiar, de trabajar y luego con esa plata que produce, estudiar. Pero el que no puede trabajar como que estudia. Y de ahí donde viene, como decía la compañera, la falta de equidad entre la sociedad. Y algunos de los que se creen blancos, como se decía anteriormente, o personas de bien, son los que miran al otro por el hombro, porque el que está protestando es vándalo. Pero hoy casualmente hablaba con uno de los que está en contra del paro, y si no me equivoco, el 10 de junio, van a hacer una protesta al alcalde porque no los deja trabajar el 100% en el turismo. Y yo le dije, pero ¿por qué tú vas a protestar si tú no eres vándalo? Tú tienes que quedarte en tu casa porque tú eres de bien. Entonces, somos vándalos, son vándalos que protestan, dicho por esas personas. Pero cuando ellos van a protestar, ellos no son vándalos, ellos son de bien y se visten de blanco. Ahí es la diferencia de la sociedad. Lo que pasa es que no es su problema hasta que no les afecte directamente a ellos. Así, ya.
A ellos les van a seguir pagando. Y entiendo tu punto, pero para que exista eso, Jefferson, tiene que existir un cambio completamente grande. O sea, deben comenzar a haber oportunidades en Colombia, debe comenzar a haber una buena educación, una buena salud. O sea, Más son empleo. tan cosas que abarca ese punto que tú dices que es a donde uno quiere llegar. Porque yo no te voy a decir que yo quiero que toda la vida esté en guerra. A ellos que también les sea afecta. A ellos también les afecta. No sé por qué dices que a ellos no les Se- afecta. A ellos también les Está afecta. entrecortando. Cambiamos de Se te está diapositiva, ¿no? Bueno, compañeros, excelente debate. Muchísimas gracias. Encantada de haber estado este semestre con ustedes. Que descansen. Voy a tomar lista para presencia del profesor. Ana R. Valentina Riz. Sebastián. Marley Lora. Valentina Riscala. Y la persona que compartió. Jefferson Bayona. Sebastián. Listo, compañeros. Sebastián. Que tengan buena- Miguel. Ya, Jiménez Quintana Sebastián. Hasta mañana, doctora, se cuida. Hasta mañana. Igualmente.